o subtitulado. Está estruturada en 3 charlas que inicialmente eran de 30 minutos cada unha e que lle pido aos ponentes que se poden facelo en 20, 25, pois casi millor, para despois, ao final das 3 charlas, que suban aquí todos os ponentes da mañán, os 5 ponentes, e xa iniciamos pois eso, un momento de 15 minutos, 20 minutos de debate, de discusión, de, bueno, cubrir distintos aspectos que vayan surdindo. Non teño o placer agora de presentar a Belén Ruiz Mezcua, compañera e amiga de moitos anos, que é a directora do Centro Español de Subtitulado e Audiodescripción, e que nos vai a facer, bueno, pois unha panorámica de como ten sido a evolución do subtitulado nos canales de televisión. Gracias, Belén, por vir, gracias por venir y seguro que completamos pues, o que se leva falado esta por la mañana. Muy bien, pues muchas gracias. Me pongo el cronómetro y si veo que llego a los 20 minutos y no me he callado, cállame y yo me callo y quedo dispuesto luego para vuestras preguntas. En primer lugar, muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias al Consello por invitarme a poder compartir con vosotros este rato y compartir y encontrar a viejos amigos, ¿verdad?, en el Subsordig. Hace ya muchos años que nos encontramos. Y, en segundo lugar, quería pediros disculpas porque yo no sé falar galego. Ya me hubiera gustado porque mi suegro era galego y puso mucho empeño y yo no puse el suficiente y lamento no poder hablar en galego. Lo que quería presentaros aquí básicamente es cómo ha evolucionado el subtitulado en los canales de televisión. Para eso, y si soy capaz, bueno, pues da igual, pues le doy aquí, porque no he sido capaz. Aquí, ¿no? Hay que encender, esto es lo que tiene la tecnología, que hay que encenderlo. Bueno, pues básicamente antes de entrar en materia, había pensado que, bueno, que os voy a contar lo que es el Centro Español de Subtitulado. Fijaros, el Centro Español de Subtitulado nace en el año 2005 a instancias de los radiodifusores que querían que hubiera un centro que coordinara todas las acciones que hay en materia de subtitulado y audiodescripción. Por eso hubo un concurso público entre todas las universidades públicas que tenían sede en Madrid en aquel momento y finalmente la Universidad Carlos III de Madrid, como veis está aquí representada, pues fue la que finalmente pues ganó este concurso y es un centro que depende orgánicamente del Real Patronato sobre Discapacidad y que por otra parte, ¡ay, Dios mío! Estoy torpona yo. Y por otra parte, gestiona y dirige la Universidad Carlos III de Madrid. Obviamente, en un centro de estas características que trata de potenciar la accesibilidad en diferentes medios no tendría sentido si no incorporamos a las personas con discapacidad. Y por eso es que en el centro están presentes tanto el CERMI, que es la Confederación Estatal de Representantes de Personas Sordas, está la CENSE, que es la Confederación Nacional de Sordos de España, digamos que son los sordos que abogan por una comunicación a través de la lengua de signos de una manera preferente, aunque también de una manera oral. FIAPAS, que es la Confederación de Familias y Amigos de los Sordos, que abogan más por una comunicación a través del mensaje oral, es decir, potenciando la utilización de dispositivos como implantes cocleares, audífonos y el soporte con subtitulado, y por supuesto la ONCE, que es la que de alguna manera pues refleja las necesidades de las personas ciegas a las que nos habíamos dirigido. Es cierto que en el último tiempo también hemos incorporado a esos grandes olvidados en la accesibilidad audiovisual, que es a las personas con discapacidad cognitiva y que en muchos casos necesitan, como decía Lourdes muy bien, una simplificación textual para la comprensión del mensaje oral. Una imagen vale mejor que 1000 palabras y os quería poner este vídeo, ¿verdad? El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, CESIA, es un centro del Real Patronato sobre Discapacidad que, gestionado por la Universidad Carlos III de Madrid, cuenta con la participación de las personas con discapacidad a través del CERMI.
Ubicados dentro del Parque Leganés Tecnológico, Belén Ruiz, directora gerente del CESIA. El CESIA es un centro asesor y de referencia en materia de accesibilidad audiovisual, tal y como se reconoce en la Ley de Lengua de Signos y Medidas de Apoyo a la Comunicación Oral, en la Ley del Cine. Como el seguimiento de los servicios de accesibilidad a la televisión, son los principales retos a los que el CESIA dedica sus esfuerzos. gafas de subtitulado, software de accesibilidad al cine. Tercero de Madrid, el CESIA, el Real Patronato sobre Discapacidad y el CERMI. Como veis, aparece en la audiodescripción, pero por alguna razón, al incrustar el vídeo, he perdido el subtitulado por el camino, lo que en mi caso es imperdonable, como comprenderéis, como directora del Centro de Subtitulado. Bueno, la idea básicamente era que el centro proveyese de soluciones tecnológicas cuando no existen en el mercado que potencien el subtitulado y la audiodescripción. Y en los ámbitos que hemos visto en el vídeo, televisión, cine, teatro, museos, contenidos audiovisuales, tanto en la web como en la sociedad. ¿Qué ocurre? Un poco lo que decía Pablo Romero esta mañana en la pregunta que le hizo a nuestro compañero Paco Armero. Hay dos formas de hacer las cosas y es adaptar lo que ya hay o hacerlo desde el principio. Nosotros desde el CESIA abogamos porque la accesibilidad sea un elemento adicional desde la misma conceptualización de toda la información. Y para eso es necesario pasar por la formación. Y la formación se tiene que hacer con los profesionales, ¿vale? Se tiene que hacer tanto en las universidades como en los centros de referencia para que sepan desarrollar productos y servicios que sean accesibles para las personas con discapacidad. Como esto lo vais a tener, casi me lo voy a saltar para centrarnos un poquito en el tema, que si no nos va a dar tiempo. Una cosa que ha salido muy importante, muy importante, es el tema de la calidad. No es suficiente proveer de subtitulado para las personas sordas si ese subtitulado no es de buena calidad, porque no vamos a adquirir, también es un vehículo para adquirir la información o capacidades lectoescritoras si no es bueno. Por eso nosotros creamos y tenemos recogidos en la Oficina de Patentes y Marcas un sello de certificación. Y claro, para hacer un sello de certificación hay que determinar qué es bueno o qué es malo. En este caso, nosotros vamos a hablar del subtitulado en concreto, aunque podíamos haber hablado del subtitulado en cultura y si tenéis cualquier duda en cine, teatro, pues medimos también la evolución en todo nuestro país y además por comunidades autónomas, que hay una gran dispersión en este tema, pues podemos hablar también si queréis de ello. Pero centrándonos en el subtitulado, nosotros tenemos dos tipos de subtitulado dentro de la televisión y que además están coexistiendo en este momento, que es el subtitulado con el teletexto, cuando tenemos que marcar el botón del teletexto y poner el 888, que nos sale una pantalla negro con el subtitulado en blanco o en los colores que sean de referencia, como muy ha contado antes Paco, o en digital, en DVB. ¿Ventajas de uno y de otro? Pues para los sordociegos, en concreto, les gusta mucho más el subtitulado de teletexto, porque va sobre una pantalla en negro y ellos pueden diferenciar cuando tienen alguna capacidad visual un poquito mejor el subtitulado. El DVB, mejor calidad, muchos más colores, mejores prestaciones, etc. Pero en definitiva, para poder saber cómo se presta el subtitulado, tenemos que saber cómo se presta en nuestro país, tenemos que medirlo. Y para medirlo hemos tenido que desarrollar una herramienta que tenemos patentado, que se llama SABAT. En realidad son 3 herramientas, SABAT
para subtitulado, Sabat para audiodescripción y Sabat para lengua de signos. ¿Cómo se desarrolla tecnológicamente esta herramienta? Tomamos la señal de televisión, que está formado por un montón de flujos de información, como veis aquí, el flujo de los subtítulos, de la audiodescripción, de la señalización, el flujo de vídeo y el flujo de audio. Y señalo el de la señalización porque ocurrieron cosas curiosas, os parecerá mentira, pero alguna televisión, no voy a decir cuál, nosotros le estábamos remarcando que estaba haciendo un subtitulado del 0% y ellos decían que no, que hacían subtitulado. Y efectivamente lo hacían. Y efectivamente lo hacían y no lo señalizaban. Y si no se señaliza, en el canal que se emite, el receptor de televisión, que nunca mejor dicho es una caja tonta, no sabe que hay un flujo de subtitulado, no lo activa y por tanto no lo reproduce. Con lo cual esto es lo peor que puede pasar. Nos estamos gastando los recursos económicos haciendo subtitulado y el usuario final no está obteniendo el subtitulado. Esta es una de las principales disfunciones que hay muchas veces en la emisión del subtitulado dentro de la televisión. También Paco ha apuntado otro, la señalización en lo que decimos la EPG, la guía electrónica de programas. Si no decimos que está subtitulado, es muy probable, o audiodescrito o tiene lengua de signos, y no lo decimos correctamente como se dice en el protocolo, pues el usuario final no sabe qué programa está subtitulado, audiodescrito o que tiene lengua de signos. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que se hace básicamente es prueba y error, ¿vale? Activar o no activar el subtitulado. Y en el subtitulado es mucho menos problemático. Mucho más problemático sería en el caso, en la lengua de signos, como la tenemos ahí presente, no va a haber problema, pero en la audiodescripción, que incluso tiene dos modelos de mezcla en emisión, es decir, sumamos esos audios y el audio de la propia obra audiovisual en la propia televisión antes de salir al aire, o bien salen dos flujos separados y es el receptor que con una buena señalización los mezcla y los tenemos. Ventajas e inconvenientes. El primero es más sencillo de activar. El segundo es, aunque es un poco más complicado de activar, tiene una mejor personalización, porque el usuario de casa puede o subir o bajar el volumen de la propia audiodescripción. ¿Qué os gusta más? Pues cada uno tendrá unos gustos preferenciales. Los que no manejen mucho la tecnología preferirán que se lo den mezclado y los que la manejen mejor preferirán su propia personalización. Bueno, pues nosotros desarrollamos esta herramienta Sabat que nos ha permitido grabar las 24 horas de 365 canales, hoy de los 365 días a los 10 canales de ámbito nacional. ¿Por qué no lo hacemos en el ámbito autonómico? Porque como estamos en Madrid, Telemadrid también la observamos, pero tendríamos que tener una herramienta aquí que captara la señal o que la señal de televisión nos la pudieran ir enviando. Hemos desarrollado una interfaz web de manera que esta herramienta, una vez que tengo la señal en el aire, cojo el Transport Stream. El Transport Stream es donde va montada todas esas colores y esas señales que hemos visto. Cogemos la EPG, lo que viene en la guía electrónica de programa, que como sabemos que no está bien porque no señalizan bien, y esto es una de las grandes asignaturas pendientes. Sé que Televisión Española ya esto lo está trabajando y ya lo está haciendo bien. A3 Media también ha montado ya desde hace 3 semanas una EPG bien montada, pero nosotros con técnicas de procesamiento del lenguaje natural, con búsqueda de robots informáticos, lo que hacemos es completar esta EPG. ¿Y por qué lo tenemos que completar? Pues para poder medir bien, el subtitulado que hay en tiempos y el subtitulado que hay en programas. No os digo todo el procedimiento porque lo que hacemos es un procedimiento automático y cuando detectamos incumplimientos por comparativa con la ley, lo que hacemos es pasar a modo manual, porque no se le puede poner una multa a la televisión de 1 millón de euros sin haberlo comprobado automáticamente. Más allá, también la herramienta tiene un pequeño margen de error del 4%, que es por la mala configuración de la EPG, incluso una vez que la hemos desarrollado y montado. Total, que lo que guardamos es toda la información que recibimos del aire en una base de datos que nos permite hacer diferentes consultas.
Bueno, os he puesto aquí un esquema de cómo se guardaría y guardamos también, por supuesto, el subtítulo que hemos adquirido y hemos guardado también la audiodescripción. Con esto os quiero decir que tenemos prácticamente, ¿cuánto es? 1.992.238 subtítulos. Con eso podemos hacer análisis de calidad, análisis de velocidad. Y eso es lo que estamos haciendo, medir la calidad de lo que se está emitiendo o de lo que se ha emitido en los diferentes años. Paso por encima, estas son las obligaciones de las televisiones públicas y de los canales comerciales en cuanto a subtitulado, audiodescripción y lengua de signos. Por supuesto, hay un transitorio de 4 años, que lo hubo con la ley y con las televisiones. Una vez que se crea una televisión, tiene 4 años para tener que llegar a estos objetivos en cuanto a la accesibilidad. ¿Qué es lo que ha pasado en subtitulado? Pues fijaros, os traigo aquí una muestra del año 2011, que es cuando entra en vigor ya la Ley General de Comunicación Audiovisual, en diciembre del 2011, y vemos que en general, con todos los canales, hemos pasado del 50,18% al 80,78%. Bueno, estos son datos del mes de julio. Cerré, me parece, esta gráfica en el mes de julio. En la actualidad, medido a fecha de ayer, el 84% de la emisión televisiva de los canales nacionales está subtitulado. En audiodescripción, fijaros que ha subido un montón, el volumen se mide en horas, no en porcentaje, lo cual da una idea de que es el hermano pequeño. Cierto es que no se pueden audiodescribir algunas cosas y otras cosas están audiodescritas de serie, por ejemplo, un partido de fútbol, el locutor está audiodescribiendo el partido de fútbol, con lo cual no es necesaria la audiodescripción. Pero fijaros que en promedio hemos pasado de 1,33 horas semanales audiodescritas a 8,75 horas semanales audiodescritas. Y en lengua de signos, el hermano pobre, que siempre decimos, aún hemos pasado de 0,74, no llegaba ni a 1 hora semanal en promedio audiodescrita, a 3 horas y media casi de promedio audiodescrito. Y esto lo podemos medir en cada una de las cadenas. Como veis, he presentado una gráfica de evolución intentando comparar lo que pasó el año pasado en porcentaje a lo que ha pasado hasta fecha de antes de ayer, porque ayer preparé esta presentación y con fecha antes de ayer de octubre lo que ha pasado en este año. Y como veis, la raya roja representa el 75%, obligación para las comerciales, y la raya verde solo tendríamos que mirar a los canales de televisión española, de Radio y Televisión Española, que nos ha presentado nuestro compañero. Algunas están muy por debajo porque todavía están en ese transitorio y todavía no han tenido que pasar a la raya roja. Pero no he traído, si viéramos esta misma fotografía, el panel azul en el año 2011 era pequeñísimo. Ahora prácticamente el panel azul está cubriendo pues todo el subtitulado. En audiodescripción, como decimos, la raya roja es la televisión comercial, los canales privados, y la verde los canales públicos, y como veis, pues este año ha mejorado notablemente. Ya prácticamente todos los canales sobrepasan la raya roja, y la raya verde, bueno, pues solamente los canales de Radio y Televisión Española pues se acercan a ellos. En lengua de signos, sin embargo, aunque hemos mejorado bastante, todavía quedan algunos canales que no cumplen ni 2 horas semanales en lengua de signos. Por franjas horarias, aquí esto es todavía peor. ¿Qué ocurre por franjas horarias? Pues fijaros, en el tema de subtitulado la cosa va bastante bien. En el tema de subtitulado, en prime time, prácticamente está el mayor porcentaje de subtitulado. Si lo vemos por géneros, esta es la distribución en la televisión de la emisión por géneros. Lo verde es lo que está subtitulado y lo rojo lo que no está subtitulado. Como vemos, prácticamente todos los deportes están subtitulados, todos los canales culturales y educativos están subtitulados, los informativos también, y
Lo que ponemos ahí desconocido es lo que menos subtitulado está y son los canales que no se identifican con uno de los 11 géneros. ¿Qué pasa en audiodescripción en la franja horaria? Pues es desolador. Como ven, la audiodescripción, la distribución por géneros, bueno, aparece que ficción es lo que tiene una mayor audiodescripción y que los informativos no tienen audiodescripción, así como los deportes, como ya ha comentado Paco, no hace falta incidir sobre ello, pero en la franja horaria aquí ya sí que tengo muchas más pegas, que es lo que yo les digo a todos mis compañeros de los grupos de trabajo. Tenemos un gran problema porque en franja horaria la prestación de la audiodescripción pues decrece de una manera muy notable. Y en lengua de signos ya es tremendo. En lengua de signos, la mayor parte de la prestación del servicio está, que es estupendo, levantarse de 7 a 9 de la mañana para poder ver un informativo con lengua de signos o hacerlo de 2 a 3 de la madrugada. Es interesante, porque en el resto hay una presencia muy residual de la emisión de lengua de signos. En cuanto a la evolución diaria, en estos 15 primeros días de octubre, por no traer más, como vemos, pues hay un comportamiento pues muy dispar. Por ejemplo, este es el grupo Mediaset, pues tiene un comportamiento y una subida muy importante durante los fines de semana. Como se ve, es prácticamente una sinusoide donde prestan de una manera mucho más eficaz el subtítulo en fines de semana. ¿Qué pasa? Que esto ayuda para no tener incumplimientos, porque la ley dice que para no tener incumplimientos en 10 días consecutivos no se tiene que llegar a la franja en 5 días consecutivos, con lo cual, si metemos el fin de semana por en medio, cumplimos. Si subimos si hay alguien de Mediaset, yo lo siento mucho, pero estas son las gráficas que nos sale. Y con respecto al grupo de Radio y Televisión Española, pues no hay mucho que decir. Es un comportamiento bastante estable con el tiempo y con el grupo A3 Media, excepto con una de sus cadenas, que le pasa al contrario, que los fines de semana, y lo que me reporta Patricia Ruiz, la responsable, es que tienen menos personal, pues baja el número de prestaciones. Aquí están canales, bueno, pues que son más residuales. Sacamos informes diarios diciendo si se cumple o no se cumple y podemos acceder a todos los subtítulos y a toda la información. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué no tengo aquí? Vaya, es que me ha salido, aquí no sé qué me ha pasado. Bueno, en cuanto tenía una gráfica bastante buena, os la mandaré en cuanto a los incumplimientos. El tema de los incumplimientos del 2011 al 2018 es una de las cosas que más me gusta ver. Porque si bien las obligaciones han ido subiendo con el tiempo hasta que en el 2014 se mantenían estable, han ido subiendo mucho las obligaciones hasta el 75% y 90% en la generalidad de los canales, los incumplimientos han ido bajando de una manera muy importante. De tal manera que el año pasado hubo 91 incumplimientos frente a los... Es que no me ha salido la gráfica. Bueno, esto sería el número de incumplimientos durante el 2017. Está aquí. En audiodescripción, como vemos, los incumplimientos son mucho mayores. Fijaros, lo he traído descrito por cada uno de los canales y la comparativa de 2015 y 2016. Y aunque hemos mejorado en cumplimientos, tenemos ahora el segundo reto. Y el segundo reto al que nos queremos, uy, ya me estoy pasando de tiempo y quiero cerrarlo, es el tema de la calidad. Yo creo que una vez que hemos llegado a la cantidad, tenemos que empezar a analizar la calidad. Y dentro de la calidad hay dos elementos muy diferentes, que es el vivo, el tiempo directo o el diferido. Lo ha contado Paco, lo ha contado bastante bien. Y lo peor de todo, los canales mixtos como los informativos. Los informativos lo que tienen es parte guionizada y parte sin guionizar. Y uno de los principales problemas que tenemos en el directo es la sincronización. Fijaros, si un subtítulo está desplazado en el tiempo, no me voy a meter si está adaptado o no está adaptado, pero si está desplazado en el tiempo, la mayoría de los sordos medio oyen. Y si yo medio oigo una cosa,
medio leo en los labios lo mismo que medio oigo, pero el subtítulo nos viene retardado, la efectividad de la prestación del servicio decrece de una manera muy notable. Por eso hemos creado un grupo de calidad donde nos hemos comprometido radiodifusores, cadenas públicas, privadas, autonómicas, el regulador, el legislador, nosotros como centro técnico de referencia y, por supuesto, las asociaciones, y hemos definido un conjunto de indicadores. Este conjunto de indicadores están basados tanto en subtitulado como en audiodescripción, no solamente en las normas UNE 3.2010 y 3.2020, sino también en el análisis de esos 100.000 millones de subtítulos que hemos podido analizar. También estamos haciendo con el compañero Pablo Romero, en colaboración, un estudio de calidad del subtitulado en directo en España, ¿vale? Y hemos cogido canales en directo de informativos, deportes, sociedad, entretenimiento, de distintos canales. Y esto, bueno, pues lo tendremos que analizar. Y otro de los problemas que existen es el tema del subtitulado, de la velocidad del subtitulado. Bueno, pues nosotros hemos hecho un análisis con más de 100 sordos, no con asociaciones, que ya sabemos lo que nos dicen, literalidad, porque yo pensaba que iba a salir lo que nos decía nuestra compañera Lourdes, que es, bueno, si aumentamos la velocidad, el sordo no va a poder leer. Pues no, señores, se va adaptando el sordo a la lectura de la velocidad. Y fijaros, no solo el sordo se va adaptando, por supuesto luego hacíamos test de comprensión, a ver si han entendido lo que han leído y solamente admitíamos a aquellos que efectivamente habían entendido lo que habían leído. Y finalmente lo que hicimos es ver qué es lo que hacían en la televisión y hemos comparado lo que ocurría en el 2012 y en el 2017. Si la televisión está siguiendo este aumento de capacidad lectora de las personas sordas o no. Y lo que ocurría es que dependía del género. Por ejemplo, en Sociedad y Economía se ha pasado de un 16 a un 18 caracteres por segundo. En Ocio y Tiempo Libre sí, hemos pasado de una manera abismal, de 15 caracteres por segundo a 20 caracteres por segundo. Bueno, hemos hecho un análisis en los diferentes géneros y hemos visto que en general hay algunos géneros que no han cambiado su velocidad, pero otros sí. Pero claramente hemos visto que, por una parte, los sordos se están adaptando, que prefieren, en lo que nosotros tenemos, Lourdes, y tenemos que contrastar nuestras investigaciones, porque yo tengo bastante información de lo que nos decían los sordos, y es que prefieren el colectivo mayoritario de los sordos que sean síncronos, que estén bien escritos y, por supuesto, que sean lo más literales posibles. Para el tema de sincronización, que es la mayor de los problemas, nosotros hemos hecho una herramienta que lo que hace es sincronizar el subtítulo con lo que está diciendo. Como no corresponde literalmente, porque hay una pequeña adaptación del subtítulo a lo que se está diciendo, hemos tenido que desarrollar una herramienta que primero tuvimos una versión que sincronizaba muy bien en las malas desincronizaciones y, sin embargo, en las medias, pues menos bien. Esta nueva herramienta... Buscamos una habitación para dos personas este fin de semana para dormir hoy mismo en Barcelona, y aquí tenemos el resultado de las arriba, y este es el 26 euros, pero vean cómo en el entorno podemos encontrar muchas opciones que rondan los 30 porque esto está guionizado, a ver... euros. Vamos a buscar ahora Vaya, hombre. Quería enseñaros, pero estamos un poquito fuera de tiempo, cómo en los momentos del directo, de las entrevistas en directo, es cuando mejor funciona la herramienta. Aquí está guionizado, con lo cual una y otra funcionan más o menos igual, pero sincroniza. Es que no tengo una barra y es largo. Buscamos una habitación para dos personas este fin de semana para dormir hoy mismo en Barcelona, no sé si puedo... y aquí tenemos el resultado. No me permite... Es un MP4 para que no ocupara mucho, perdón, no tengo la guía, pero lo van a tener disponible el vídeo, se lo dejan para que vean cómo realmente hemos pasado también de una falta de sincronización en el año 2009, más o menos de 20 segundos en los directos, a una reducción brutal a 8 segundos ahora en promedio en el directo. 8 segundos es mucho, pero hemos reducido de 20 a 8 y yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea.
Y finalmente, como conclusiones, es que en calidad, en cantidad, progresamos adecuadamente en legislación. Las jornadas de Amadís, que pueden ver en la página web si quieren, pero hubo algunos estudios internacionales y nos sitúan en la franja media-alta de Europa, en la franja alta con respecto a Sudamérica y en la franja media-baja, diría yo, frente a Estados Unidos. Estamos mejorando en la calidad. Yo creo que la calidad que hay en España, tenemos que medir la calidad en directo y obtenerla, pero en los primeros análisis que hemos hecho con catas estamos bastante equiparables a la calidad de nuestros competidores en Europa, que es el Reino Unido, que para mí son los mejores, pues nuestra calidad es muy comparable. Tenemos dos problemas que es en la tecnología, que es la sincronización y la velocidad. La lengua de signos y la audiodescripción aún es muy residual y tenemos un problema mucho más importante bajo mi punto de vista y es en el consumo audiovisual. Cada vez más se sienta menos uno delante del sofá a ver la televisión y en familia y consume la televisión en diferentes dispositivos. Bien, pues la legislación no nos está acompañando y la tecnología puede suponer un reto adicional a las personas con discapacidad. Y yo creo que esta sería la hoja de ruta que tendríamos que escribir. Mejorar la calidad, mejorar en las distintas plataformas, mejorar, por supuesto, la sincronización, este es uno de los problemas más importantes, y mejorar en algunas comunidades autónomas en que la prestación de los servicios en las televisiones son o muy residuales o de una calidad bastante deficiente. Pues no sé si con esto os he dado una panorámica de lo que ha ocurrido en nuestro país.